Hola chavos, tengan ustedes un excelente día. Hoy vamos a ver el siguiente tema, las exposiciones orales. Asimismo, vamos a ver de qué manera podemos realizar una presentación en PowerPoint o cuáles son aquellas características que debe tener una presentación de exposición de algún tema. Bueno, esto con la finalidad de ¿qué? De hacer nuestra reactivación previa de los conocimientos de TICS 1, TICS 2 o TIC 3. Para ello, vamos a comenzar con la exposición. Bueno, antes que nada quiero comentarles que una exposición oral es hablar en público, hablar en este momento vamos a hacerlo mediante videos, es hablar hacia el video, pero ten pendiente que vas a hablar hacia un público, ¿sí? El tema está elegido, está determinado, entonces tú solamente vas a hablar referente a ese tema. A las exposiciones orales también se les denominan como conferencias o ponencias, y estas consisten en explicar un tema o una idea con la intención de informar o dar a conocer hacia el público o las personas que te están viendo. En una exposición oral hay problemas comunes. Estos son algunos de los más comunes que nosotros tenemos o de los que desafortunadamente cometemos: el nerviosismo, la desorganización grupal o inclusive si es una sola persona, la desorganización, una inadecuada presentación personal, dirigirse solamente hacia una parte de la audiencia, falta de lectura, falta de material o la lectura completa del material de apoyo. Esto suele pasar muy a menudo. Descuidar a la audiencia, darle la espalda, que desafortunadamente tú al momento de que te pones a leer la diapositiva, le das la espalda a las personas y te olvidas de los que están. Tu prioridad en ese momento es solamente terminar de leer para que pase alguien más. Eso es un error muy común. Una actitud irresponsable, cuando hacemos algún comentario de faltó ese tema porque le tocaba a fulano o se me olvidó traer el archivo, etcétera. Entonces son actitudes irresponsables que tenemos. La voz baja y la mala modulación. Ahora vamos a ver los aspectos más importantes de la exposición oral. Hay tres aspectos. Bueno, podemos enfatizar que la exposición oral, dentro de las características que tiene que ser clara, tiene que ser sencilla y sobre todo debe llevar un orden. Eso no se nos puede pasar. El siguiente aspecto es que debemos de tener técnicas de exposición. Para estas técnicas de exposición nosotros ya tendremos que tener previamente elegido el tema, ya nos habremos organizado y comencemos a realizar nuestra investigación. Asimismo, elegir el medio por el cual nosotros vamos a exponer. Tercer aspecto, partes de la exposición: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Aquí la introducción debe de ser breve. Aquí es donde comúnmente tú puedes realizar la presentación de tu equipo, la presentación de tu escuela, la presentación de tu asignatura y el nombre de tu maestro al cual estás indicando, bueno, con el cual estás realizando el tema. Es bien importante que debes de comenzar con un saludo, nunca se te olvide, porque comúnmente inician y directamente con el tema. Bien, cuando tú termines la introducción, debes de motivar, debes de generar interés a tus compañeros o a tu auditorio. Hay algo que se consideran como reglas de oro. ¿Cuál es? La seguridad y la confianza. Cómo tú te pares, cómo tú mires hacia las personas, cómo tú te expreses, hablará mucho de ti y de la seguridad de tu tema. Tómate un poco de tiempo antes de comenzar. Repasa bien lo que vas a decir o cómo vas a comenzar. Recuerda que todo debe de tener un orden. ¿Ok? Puedes utilizar algunas palabras como las de me propongo exponer, el objetivo de muchos piensan que, deseo manifestar mi ejemplo. ¿Vale? Tómalas a consideración, por favor. Esto es dentro de tu introducción, que sería el paso 1. Fase 2. El desarrollo. En el desarrollo van a utilizar palabras clave. Deben de tener mucha claridad y orden en la exposición oral. Es bien importante que ustedes comiencen con su idea general de lo que se va a decir y no se salgan nunca del contexto. Deben de comenzar con las ideas más generales y al final quedarse con las más específicas.
Nuestro tema debe de desarrollarse argumentando. Es bien importante que ustedes hayan investigado claramente, tengan ejemplos, tengan argumentos, tengan citas, etcétera, de donde extrajeron la información, porque aquí es el tronco o el tronco más grueso, podemos decirlo así, de su tema. Es lo más importante de su tema. Por tal razón, tú debes de tener tus ideas bien claras, ¿ok? Y sobre todo, tuviste que haber investigado. Bien, vamos a verificar cuáles son algunas de las palabras que tú puedes utilizar. Puedes utilizar las expresiones como, por ejemplo, a continuación, enseguida, en segundo lugar, además, también. Hay que añadir que, del mismo modo, igualmente, asimismo, entre otras palabras. Es decir, esos son ejemplos que a ti te van a servir mucho para poder desarrollar un tema de exposición. Y por último, la fase 3. En esta fase 3 es donde vamos a colocar la conclusión o conclusiones. La conclusión, recuerden que debe ser clara, breve y sobre todo debe de estar congruente. Aquí es donde tú puedes dar una opinión personal, donde puedes dar algún punto de vista sobre el tema correspondiente. Hay algunas reglas que puedes considerar. Por ejemplo, que dentro de tu conclusión debes de planificarla bien, no puedes estar improvisándola. Debes de ser, a veces son buenos improvisadores, pero la gran mayoría no, y ocurre la situación en donde se comienzan a enredar y en lejos de darle un cierre, una finalización a su tema o una conclusión, dejan ideas en el aire. Es importante que vayas avisando cuando vas cerrando tu presentación, que vayas avisando, indicando. Hay algunas palabras que te pueden servir lingüísticamente para precisamente especificar que vas a terminar. Por ejemplo, la de el discurso ya se va a terminar, tales como en resumen, resumiendo, en síntesis, en pocas palabras, en suma, etc. ¿Ok? Y estos son los 3 aspectos que tú debes de considerar. Como podemos ver, aquí te anexo la fuente de la cual tú puedes, si gustas, investigar y ampliar más esta información. Podemos ver, chavos, entonces, podemos ver aquí las partes de la exposición. Nuestra primer parte es la introducción, el desarrollo de nuestro tema, nuestras conclusiones y es importante tener una interacción con nuestro público para atender las dudas. Pasemos al siguiente tema. ¿Cómo hacer una buena presentación? Para esto tú debes diseñar tus diapositivas de tal manera que puedan ser entendidas en 3 segundos. Es bien importante que tú en este aspecto tomes en cuenta que las consideraciones que vamos a tener es para un presentador de diapositivas, llamemos PowerPoint o llamemos presentador de LibreOffice. Asimismo, he sabido que hay muchos presentadores en línea, por ejemplo, Canva, Prezi, SlideShare o el mismo Powtoon, entre otros. Pero en este momento vamos a trabajar solamente las especificaciones, pero directamente con PowerPoint. En una presentación, nosotros debemos escribir menos. Es importante que escribamos una sola idea por diapositiva de preferencia y a partir de ella vayamos comenzando a explicarla. En cuanto a los textos, es importante que el tamaño de la letra que se usa sea legible a cualquier distancia. Hay algunos de ustedes que llenan las diapositivas de información y resulta que ya no se ve visible o que los colores no son tan contrastantes y lo que causan es un error visual o que te lastime la vista porque no se alcanza a distinguir por los colores utilizados. Se recomienda usar un tamaño de fuente a número 32. ¿Esto de qué va a depender? Precisamente de la fuente que tú vayas a elegir. Muy importante, no animes el texto de las diapositivas. Cuando inició PowerPoint, los efectos de la dimensión era súper guau, pero aquí te pedimos no los animes con la finalidad de que no
de que no se cargue tu diapositiva, en lugar de decir quedó padre, caigamos en la sobrecarga de efectos y de animaciones, ¿ok? Puedes utilizar uno, dos o tres. Igual una transición de diapositiva es buena, pero de preferencia no animes el texto en sí, el texto, ¿ok? Usa un tipo de letra que se lea bien. Hay algunas fuentes de letras que aquí se dan como propuestas. Tú puedes cambiarlas siempre y cuando consideres que sea una letra que sea visible, que sea legible, ¿ok? Como cuáles, como Time News Roman, como Courier, como Arial, y hoy en día existen otros tipos de fuentes que también son muy bonitas y que te pueden ayudar. Está el mismo Tahoma, etcétera, que te pueden ayudar a que tu información quede visualmente estética y visualmente bien, que a tamaño 32 los demás puedan percibirla. Es importante usar fondos claros y sencillos. Como te das cuenta, yo aquí esta presentación que te estoy mandando, tengo un fondo en color, pero estoy utilizando una imagen que está clara, que es blanca. Entonces tú también puedes alternarlo de esa manera, ¿ok? Evita colocar gráficos porque se pierde la información, ¿ok? Se pierde el contenido. Bueno, ahora, cuidado con los bullets. ¿Esto qué son? Las imágenes, como las flechas, los puntos, los asteriscos, los símbolos que se ponen adelante de una frase, etcétera. Porque puede ser, una, que se te muevan. Dos, puede ser que estés indicando algo o que esa flechita tienes un texto y que adelante de ese texto una se mueva o que vaya señalando a otro tipo de información. Entonces ahí tienes que tener cuidado de que no se muevan tus diapositivas. Usa titulares, no apartados. Aquí necesito que tú vayas colocando tus títulos de manera correcta o tus subtítulos de la misma forma. Identifica todos cuáles son los títulos y cuáles son los subtítulos, ¿vale? Diseña las diapositivas para ser entendidas en 3 segundos. Esa es la recomendación, ¿vale? Es aconsejable cerrar la presentación con una sesión de preguntas que puedas tener el público sobre tu exposición. Es la imagen que veíamos hace un momento. Esta es la fuente consultada que yo elegí también por si la necesitas consultar. Adelante. Y bueno, ya casi cerrando, les enumero 13 consejos para crear mejores presentaciones de PowerPoint. 1. Simplifica el texto. 2. Delimita un mensaje por diapositiva. 3. Resumen tu presentación, preferentemente en 3 puntos. 4. Ordena el contenido. 5. Utiliza listas numeradas como esta que te estoy presentando ahorita. 6. No te andes por las ramas. 7. No reinventes las ruedas con las fuentes. Utiliza solo 1, 2 o 3. 8. Incrusta las fuentes en PowerPoint. Aquí es una configuración que se hace para que únicamente se utilicen las fuentes de texto que tú ya has indicado. 9. Sé consistente en el diseño. Usa solamente un diseño de tu diapositiva. O sea, al momento de que si le pones un color, le pones una imagen, como los diseños ya prediseñados que tenemos, sé congruente, no sobrecargues tu diapositiva. 10. Usa imágenes de calidad. Si son imágenes, son fotografías, lo que sea, pero que sean legibles y visibles muy, muy bien hacia a la distancia. Perdón. 11. No te pases con las animaciones. 12. Simplifica los gráficos, que sean explícitos y que sobre todo sean legibles. 13. Incluye videos o recursos multimedia. Puedes utilizar YouTube inclusive. Bueno, ya solo me resta agradecerte y te comento que la tarea a realizar es elaborar un resumen o un mapa conceptual de cada uno de los temas expuestos. Se entrega a más tardar el 24 de enero. No lo dejes acumular.